Muchísimas gracias a todos por venir a esta conversación entre Huanchaco y bueno, yo soy Jacobo Phillips Stuart, el director de la galería. En esta charla iba a venir una tercera persona, que era Claudia Rodríguez Ponga, que es una mujer extremadamente inteligente y ordenada y que iba a paliar nuestro déficit de atención, pero bueno, no ha podido por un tema familiar, aunque nos ha dejado una pregunta. Y, perdona, Sela, ¿te importaría traerme los papeles que hay ahí encima de la mesa? Que tengo la pregunta de Claudia y el guión nuestro, y ya estamos listas para arrancar. Sí, es una pantalla. Y bueno, fundamentalmente lo que vamos a hacer es vamos a recorrer dos proyectos de Huanchaco. El primero es la chucha perdida de los incas. Y el segundo es el manual para hablar con Dios, que es el que ha sido ahora expuesto en el Museo Reina Sofía. Y bueno, gracias a eso ha venido Huanchaco también de viaje y nos ha dado una semana maravillosa, como siempre que viene. Muy bien. Y bueno, comenzamos un poco pues con la chucha perdida, ¿no? La primera imagen que hemos puesto es de una huaca. Esta es la huaca del Sol o de la Luna. Esa es la huaca del Sol. La huaca del Sol, que esto está muy cerca. Para que os hagáis una idea, en el norte de Perú hay unas infinitas, pero además es que han excavado a lo mejor un 2%, porque no hay presupuesto para abrirlo. Y son montañas y montañas que en realidad son ciudades, tumbas, o sea, es una cosa... Además es increíble porque prácticamente no tiene turismo comparado con Cuzco, no. Con Cuzco y con todo el tema inca. Y esta en el fondo es la civilización anterior, la Moche. Para que os hagáis una idea, son simultáneas al Imperio Romano. Y bueno, yo fui ahí y nunca en mi vida me he quedado más impresionado. Es como ir a la luna de Endor, o sea, es otro planeta en la Tierra. Y bueno, digamos que Huanchaco, tú naciste ahí cerca, ¿no? Sí. O sea, además la proporción es inmensa. O sea, imaginamos que una persona será como del tamaño de lo que está haciendo la sombra mi dedo ahí, ¿no? Entonces, o sea, no son espacios pequeños, sino en verdad son monumentales, ¿no? O sea, a tal punto que ahí ya han ido como en cierto modo limpiando un poco, pero antes podrían tranquilamente parecer una montaña, pero no, es construido, ¿no? Cuando empiezas a rasparlo, lo que te das cuenta que está ya construido con adobes, ¿no? Sí, y digamos que parte de lo que empezó a detonar tus dudas sobre la lectura que se hace en la antropología era que cómo estaban nombradas, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que algo que creo que va a como conectar ambos proyectos y que es como algo que dentro de una otra manera es súper importante en mi trabajo, es ahondar sobre las preguntas que nos hacemos los latinoamericanos de quiénes somos, ¿no? Entonces, la manera de cómo construimos nuestra identidad para mí es como un mapa fundamental en el desarrollo de mis proyectos, ¿no? Entonces, yo he nacido en Trujillo, Trujillo, es la zona Moche. Es interesante porque lo que tiene son estas dos pirámides grandotas. En algún momento han sido policromadas, pero aún se puede encontrar un poco de color, pero en realidad las lluvias lo han ido borrando. Y lo interesante es que cuando yo era niño yo iba con mi madre y podía subir a una, a la otra. Esta se llama la del Sol, la que está al frente se llama la de la Luna, y claro, esa dualidad va generando toda una visión dual que tiene el mundo prehispánico, en especial la cultura moche, ¿no? Y es interesante porque, o sea, lo podemos leer. Por ejemplo, los personajes principales tienen collares que son mitad de plata, mitad de oro, ¿no? Entonces la dualidad está completamente presente. Pero cuando yo ya estaba más o menos en media, entra una empresa privada a estudiarlas porque hay una financiación. Y claro, no hay ningún elemento ni al Sol ni a la Luna, ¿no? Entonces, el hecho de que se nombre algo o que se le imponga un nombre es interesante porque el nombre, esa imposición que genera el nombre, viene conjunto con una funcionalidad del espacio, ¿no? Entonces, si yo digo la huaca del Sol, inmediatamente estoy conectando a funciones rituales hacia el Sol,
a la hora de tener otra al frente, que es la de la luna, está cumpliendo funciones a la luna y hay una dualidad y empiezo a mirar que los collares son de plata y de oro, pero de repente no son así, sino que nuestra lectura está completamente influenciada por el nombre que sentencia una manera de ser leída, un espacio, y es un espacio que normalmente usamos para legitimizarnos como peruanos, ¿no? En un país que es tan fragmentado. Entonces, en un país tan difícil, pocas cosas nos aglutinan como nuestro pasado y la comida, pero que también es pasado porque la comida es bien, o sea, son platos tradicionales la mayoría. Pero es interesante, a mí me interesaba ese cuestionamiento, o sea, cómo se nombra, porque normalmente se ha nombrado desde una visión occidental y tampoco se ha tomado en cuenta el nombre, para poner el nombre se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la lengua del lugar, ¿no? Entonces, acá se pone la Huaca del Sol y ni siquiera se usa una palabra mochica para nombrarla. Entonces, esta desasociación que tiene el nombre y el territorio a mí me parece súper interesante. Claro. Entonces, digamos que aquí la figura que detona el proyecto del que vamos a hablar, que es la Chucha Perdida, es este personaje que es Mario Poggi. Sí. Digamos que él es el eje del primer proyecto del que vamos a hablar, que es la Chucha Perdida, ¿no? Sí. Y Mario Poggi era un artista, ¿no? Además, yo he visto unas escenas en que arrojaba sus obras al mar, ¿no? Era uno de esos primeros performers. Y es un tipo que luego fue a estudiar a Alemania criminología y psicología. Y psicología. Entonces, el capítulo un poco que, digamos, que cambia el viraje radical de la vida de Poggi es que en Perú empieza a haber unos descuartizamientos de mujeres, de prostitutas. Se empiezan a encontrar pedacitos en bolsas y entonces cogen a un sospechoso, un tal Balbín, ¿no? Sí, José Díaz Balbín. José Díaz Balbín. Y llaman a Poggi para que, como expertos, mire a ver si es el culpable, si es un loco, ¿no? Y entonces Poggi, en una serie de interrogatorios muy intensos en los que además... Bueno, hay un documental en YouTube sobre esto que os recomiendo que veáis porque es alucinante. Además está actuado, ¿sabes? Esto que sale el pasado actuado con actores jóvenes y tal. El hombre, Poggi empieza un poco a enloquecer en ese interrogatorio, ¿no? Hay un momento dado que se desnuda delante de él, ¿no? O sea, empieza ya a aplicar todo tipo de métodos. Bueno, el caso es que el momento dramático es que Poggi en un momento dado, cuando ve que lo van a soltar porque el hombre no confiesa, lo estrangula y lo mata. Y lo asesina. Y claro, Poggi le meten ¿cuántos años de prisión? 5 años de prisión. Sí, 4 años, 8 meses. O sea, pero la historia es como interesante porque, claro, él había estudiado artes plásticas en Bélgica, psicología y criminalística en Alemania, arquitectura en Italia. Entonces es alguien que tiene un futuro prometedor. Tanto así que es por eso que lo contrata a la policía, ¿no? Para resolver este caso que es como súper complejo. Bueno, un tipo brillante. Sí. Y él llama a un periódico muy importante para que haga todas las fotos de cómo él genera este método de interrogatorio. Y cuando sale el periódico, él hace lo mismo, pero lo ejecuta. Entonces el periódico tiene las fotos como si hubiera estado presente, ¿no? Es casi como una performance y eso, entonces esas fotos de como si hubiera estado presente lo convierten inmediatamente en un ser mediático, ¿no? Porque conectan, o sea, aparte de estar en un momento muy duro del país donde está empezando el terrorismo, se conecta con, o sea, una manera también de desfogue, de distraer la atención, de mirar hacia el interior del país, ¿no? Claro, los que no sois peruanos, Mario Poggi es la primera vez que oís hablar de este personaje, pero en Perú luego se convirtió en un showman televisivo. O sea, todo el mundo conoce, le llamaban el Loco Poggi y era un personaje... bueno, incluso se presentó a las elecciones, ¿no? ¿O no? Quiso, sí, pero no lo logró. Y bueno, digamos que Huanchaco entra en un contacto por varios motivos. Sería muy largo contar todo el tipo de enlaces que hay ahí, pero entra en un contacto muy íntimo y hasta tal punto que Poggi te hace análisis, te psicoanaliza, sí, ¿no? Hace unas sesiones de análisis y a partir de ahí le cuenta la chucha perdida. La chucha perdida de los incas es que cuando él salió de la cárcel,
huyendo a la selva, un poco en una especie de búsqueda, ¿no? Es así, ¿no? Se fue a la selva como a buscarse a sí mismo, encontró... Y para huir también, Para ¿no? huir del mundo y de su propia imagen después de ese, claro, ese error que cometió, que truncó su vida, encuentra en la selva una especie de cueva donde dentro hay una vagina de piedra que para Poggi considera que es... Claro, está relacionado como al origen y a los mitos de magia y ritual sexual incaica, ¿no? Y entonces Huanchaco, con el mapa de Poggi, organiza una expedición para encontrar la chucha perdida en la selva. Este, digamos que es el proyecto, ¿no? Y la organiza con el formato, la manera y las imágenes de exploradores del siglo XIX. Sí. Entonces os voy a enseñar ahora un pequeño vídeo, muy corto, es 1 minuto. Los vídeos que vamos a poner son extremadamente cortos, sí. Lo digo para vuestra tranquilidad. O sea, quería decir algo así antes, algo que quería acotar es que, por ejemplo, la palabra la chucha perdida de los incas es una palabra que, o sea, por lo menos en Perú termina siendo bastante agresivo porque es como juntar una manera vulgar de decir vagina e incas, ¿no? Pero a mí me parecía interesante generar esa frase así incomode, porque era para mí la única manera de cuestionar lugares que no se cuestionan, como por ejemplo la Huaca del Sol, donde no hay un culto al sol, o la Huaca de la Luna. Entonces, la metodología que se había usado para nombrar otros lugares prehispánicos, sentenciándolos con un nombre, en el caso de la chucha perdida de los incas, es mucho más evidente, porque Mario está nombrando un lugar a donde no llegan los incas, porque los incas no llegan a esa parte de la selva. Está sentenciándolo con un nombre que de por sí es agresivo, pero a la vez a la hora de sentenciarlo con ese nombre ya le está dando una ritualidad y una funcionalidad a ese espacio. Entonces, ese cuestionamiento que es difícil hacérselo a los viajeros del siglo XIX o a los padres de la arqueología, que son del principio del siglo XX, es más fácil generar el cuestionamiento a partir de Mario Poggi. Te puedes meter en esa aventura que si te metes con arqueólogos de verdad te metes en... O sea, era una manera muy especial de entrar ahí, ¿no? Entonces el vídeo este pequeño que vais a ver, el comienzo es una imagen de Poggi psicoanalizando a Huanchaco y luego imágenes de esa expedición que montó Huanchaco. Es un vídeo muy corto, ¿vale? Pero es un poco para que ilustrar con imágenes lo que estamos hablando, ¿no? Una regresión para que pueda apuntarle a su papá que estuvo un poco ausente, y eso le da cierta inseguridad a nuestro amigo pintor Huanchaco. ¿Ya? Bien. Cierra tus ojos. Vas a olvidarte del carro, vas a olvidarte del ruido, vas a olvidarte de la pérdida del tiempo, vas a olvidarte de los peligros de la ciudad. Sales de tu casa y Ya, todo. pero ¿quién te va a proveer acá si tú no trabajas? Sobre... O sea, porque igual, claro, Poggi me había dado unos mapas y me había dicho que había descubierto 30 años antes, en el año 90. O sea, este viaje es en el 2015 y me dice que en el 91 había descubierto unas ruinas. Entonces, claro, yo no sé si esa ruina finalmente existe o no existe, ¿no? Pero el viaje en sí es un espacio, un territorio que me permite ir mapeando ese viaje que él hizo y en ese espacio poder cuestionar la imagen del viajero que finalmente llega y va nombrando. Y por eso es que esta es una fotografía en la cual, por ejemplo, el individuo está puesto casi como un objeto, ¿no? O sea, porque son fotografías que se van realizando en base a lo que nos había dicho Mario y los puntos de los mapas.
pero tomando como referencia expediciones que se habían realizado hacia la Amazonía en Perú. Entonces hay como un doble juego de eco, ¿no? Del tiempo. Y en caso de que si la ruina no existiera, finalmente terminaba siendo casi como un mapeo de la locura misma, ¿no? Ahora, hay un guiño ahí interesante que es parte ya de la contemporaneidad, que es que el personaje tiene igual un gorro que dice turismo, ¿no? Entonces, ahí es como... Bueno, que era suyo, no era que te llevaba... O sea, en realidad estaba creo que con un polo del Barcelona y cuando cambió se cambió, ¿no? Pero claro, es parte de igual de la imagen que se va construyendo, ¿no? Ese es o sea, las fotos se iban haciendo en fotografía de formato medio, analógico, en blanco y negro, para tener un símil con la época. La bandera es parte de una bandera que Mario Poggi se había independizado en el techo de su casa y había construido su propio país. Y claro, nos da los mapas y nos da la bandera como que vayamos casi en una expedición de este nuevo país que él crea, ¿no? Entonces hay una serie de capas que a mí me parecían como súper interesantes, ¿no? Me hacía recordar un poco a la película de Aguirre, ¿no? De Herzog. Sí, tiene algo de Herzog. Sí, completamente. Y luego la otra documentación de Huanchaco en el viaje son dibujos, ¿no? Sí. Que ibas haciendo dibujos, bueno, también un poco a la manera de... Claro, porque la idea es, como se está jugando con una estética del 19, igual es como tener una bitácora que me permite ir mapeando el viaje en base a las descripciones o a los relatos de Poggi, y más bien las fotografías lo que van teniendo es como una imagen muy posada, pero con el atributo que le da la fotografía misma, que es un registro de que ese momento se dio y en tal lugar y en tal momento, ¿no? Entonces la fotografía va construyendo el relato como del registro, la certificación del que el viaje se ha producido, y más bien el dibujo tiene más bien la libertad de ir construyendo otros tipos de paisajes que Mario me iba contando, como estos sitios que eran para ir trasladando autos o botes, ¿no? Entonces son dos tipos de relatos que se van construyendo. Y entonces, ahora pasaríamos al siguiente capítulo, que es que encontráis la chucha, ¿no? Sí. Que os vamos a poner un vídeo pequeño de ese momento porque no puedo ni remotamente imaginar la emoción que debió ser. Mario tenía razón, la chucha estaba ahí. Regresé y le conté. Se emocionó, se puso a llorar. 4 días después nos dejó. Pero el viaje que habíamos hecho no había terminado. Bueno, entonces, efectivamente le contaste a Mario que habíais encontrado la chucha y murió a los 4 días. Sí, o sea, es interesante porque el hecho de encontrar este lugar que en realidad estaba metido en medio de la selva, y como, o sea, lo han visto en las imágenes, es casi como una especie de abertura de 1 metro de diámetro, y por ahí hay que descender casi 1,5 metros hacia otra especie de espacio que está más abajo. Plantea algo que para mí es fundamental. Yo había estado todo el rato persiguiendo la imagen del viajero del siglo XIX, que normalmente, o sea, porque hay algo que es muy interesante del siglo XIX, es que antes del siglo XIX las ruinas eran considerados lugares paganos, entonces simplemente no importaban, ¿no? Entonces, inclusive muchas ruinas se usaban hasta para sacar adobes. El siglo XIX lo que hace es desplaza la imagen central de la iglesia y pone al ser humano. Entonces empieza a aparecer justamente el romanticismo, empieza a aparecer estos viajeros que van viajando en busca de vestigios de viejas civilizaciones. Entonces
esa era una imagen que me fascinaba, y esa era una imagen que de una otra manera había encarnado Polly cuando había ido a la selva. Y además me pareció interesante cuestionar la imagen del viajero del siglo XIX que muchas veces a veces nombraba las cosas desde su occidentalidad, sentenciándolas con un nombre, porque es muy difícil desnombrar, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro la ruina, es interesante porque me plantea otro tipo de visión, y es que, claro, Mario no solamente era un viajero como del siglo XIX, sino que Mario había estudiado psicología y criminalística en Alemania, había estudiado bajo la escuela de Freud, y claro, cuando él comete este asesinato y cuando él echa a perder un futuro brillante que tiene y va a la cárcel y sale y huye hacia la selva y encuentra una vagina y entra, además una vagina que es parte de la tierra, que es la Pachamama, que es la madre, es un viaje freudiano, o sea, es un viajero freudiano que está regresando al punto cero. Entonces, ahí me pareció como interesante porque lo que se genera es que yo he estado persiguiendo todo el rato la imagen del viajero del siglo XIX, y Mario lo que me genera es otra capa de lectura más, que es una capa sobre del viajero freudiano, y eso es algo que va a cambiar mi trabajo hasta ahora, ¿no? Pero por lo menos en este proyecto lo que yo hago es generar un manual freudiano para leer el antiguo Perú, y a partir de ahí ir construyendo el imaginario que Mario había tenido, ¿no? Algo que es interesante es que normalmente, disculpen, las imágenes se ven un poco mal, pero así es. Algo que es interesante es que yo estoy todo el rato hablando sobre cómo se construye un relato desde la occidentalidad de uno, o sobre el punto de vista de uno, y eso genera una visión errada, ¿no? Entonces, ese ejercicio es algo que a mí me interesa repetir. Entonces yo reconstruyo toda la visión de la selva que había imaginado Polly, pero desde mi propia occidentalidad, que es la costa norte. Entonces todos estos personajes que ven están basados en cerámica mochica, que es un poco de la ruina que han visto al inicio, ¿no? Entonces esos personajes con esos como faros en la cabeza están basados en cerámica mochica, para yo poder reconstruir una imagen de la selva narrada por Polly, pero desde mi propia occidentalidad. Entonces son como capas de capas que se van generando en el proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que no se ven, bueno, la proyección, pero igual la momia tenéis justo ahí al fondo la momia, podéis ver un poco, comparar las... Sí, es que en el proyector es lo que pasa. Bueno, esta es una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Veis un poco que al final reúne todo el material, la pintura, los dibujos, el relato, las fotografías. Al final, Huanchaco, de todos estos viajes, aparte de ir, por supuesto, reflexionando, pues va produciendo una serie de materiales por el camino, que es luego lo que nos queda como obra de arte. Es una manera de trabajar en la que también siempre hay un poco, no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? O sea, yo tengo claro el inicio. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver más claramente, ¿no? O sea, todos los elementos están basados en cerámica mochica. La primera son de un libro de los años 60 de la colección Larco, y el libro se llama Checán, que en mochica significa amor. El de abajo es de un manual de sexualidad, rituales y sexualidad en el antiguo Perú, de Kaufmann Doig, ¿no? También más o menos de los años 70 es ese.